Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy tenemos el estudio a la sexta iglesia de Apocalipsis y es la carta a Filadelfia. Vamos a ir estudiando paso a paso lo que Dios nos quiere decir a través de esta carta. Amén. Para ello la tenemos en Apocalipsis 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y primero que nada, déjenme decir de que Filadelfia significa amor fraternal. Esta era una iglesia situada en un pequeño pueblo que se había hecho con el fin de que fuera un centro cultural griego. Este pequeño pueblo era muy famoso porque estaba rodeado de viñedos, pero también sufría de muchos terremotos frecuentes. Y vamos a ir analizando la carta paso por paso. La carta va dirigida al ángel de la iglesia, que ya hemos dicho se refiere al pastor. Y bueno, Jesús siempre se presenta ante la iglesia o a los ángeles, dependiendo de la condición de la iglesia, dependiendo su necesidad, dependiendo la ocasión. Y siempre la presentación tiene que ver con la advertencia o con la recompensa. Esta vez el Señor se presenta ante Filadelfia, una de las dos iglesias de las cuales el Señor no reclama nada, se presenta de manera solemne. Vamos a verlo en el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa es la presentación de Jesús a la iglesia. Esto dice la iglesia a Filadelfia. Esto dice el Señor a Filadelfia, el santo, o sea, el que no tiene ninguna mancha, el verdadero, el que no miente, el que tiene la llave de David. Dice esto: el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. La llave, hermanos, era un trozo de madera grande, puesto que se llevaba al hombro. Era un trozo de madera con el cual se corría el cerrojo de las puertas y de esa manera se abrían. No todas las puertas se cerraban con cerrojo, pero las que se hacían solo podían abrirse con el trozo de madera al cual se le llamaba llave. El portero o el encargado de la llave recibía ese cargo solemnemente. Esto quiere decir que las puertas que tenían el cerrojo eran puertas que llevaban a cámaras especiales o importantes, como por ejemplo los tesoros donde guardaban los tesoros los reyes, o donde se guardaban también los tesoros del templo o de casas reales de los ricos, de los terratenientes. Entonces el portero recibía ese cargo y esa responsabilidad en un acto solemne, y significaba que este portero era el único autorizado por el dueño para abrir y cerrar esa puerta. De manera que la llave simboliza autoridad y responsabilidad. La Biblia nos habla de algunas llaves. Por ejemplo, la llave del reino de los cielos Jesús se le entregó a Pedro. Pero esto no quiere decir que Pedro esté allá en los cielos recibiendo o rechazando a las almas que llegan, sino que esto quería decir que Pedro iba a ser quien abriese o diera apertura a la evangelización. Él fue el primero que, después de ser investido por el poder del Espíritu Santo, da apertura a la predicación del evangelio. Sobre él fue puesta esta llave que abrió la manera en que se iba a evangelizar al mundo entero. También Dios nos habla, ¿verdad? La Biblia nos habla de que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, otra llave. Nos habla también de un ángel que al final de los tiempos recibirá la llave del abismo para encadenar y para encerrar a Satanás. Nos habla de otra llave. Ahora, si vamos a Isaías 22:22, nos habla de Eliaquim, quien recibió, ¿verdad?, la sucesión de Sebna. Eliaquim sucede a Sebna. Sebna era el tesorero del rey Ezequías, pero este dejó de confiar en el Señor.
Él era el encargado de guardar los tesoros del rey, pero este comenzó a desconfiar del Señor y el Señor le dice: te voy a quitar de tu puesto, de tu lugar, voy a permitir que tú vayas en cautiverio y en tu lugar voy a poner a Eliaquim. Sobre él voy a poner la llave de la casa de David. Vamos a ver lo que dice Isaías 22:22 y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto dijo Jesús, el Señor, de Eliaquim. Y de nuevo vemos, ¿verdad?, que las llaves simbolizan autoridad y responsabilidad. Ahora, hermanos, la llave de David es algo específico. La llave simboliza autoridad y responsabilidad, pero la llave de David nos habla del reino mesiánico, de la promesa davídica. Cuando dice la llave de la casa de David, se refiere al linaje de David. Usted recuerda la promesa hecha a David que el Señor le da diciendo: de tu linaje nacerá el Mesías, el Salvador del mundo. Y verdad, es Cristo. Ahora bien, a nadie se le entregan estas llaves. Las llaves de la casa de David o la llave de David solo se le entrega a Cristo. Y cuando Dios habla de que se le entregará a Eliaquim, es porque Eliaquim es un prototipo de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, ya venido Cristo, ya no se necesitan más prototipos de Cristo. Ahora nosotros los cristianos somos hijos de Dios, pero no prototipos de Cristo. Así que, hermanos, esto debe ponernos a nosotros en alerta cuando alguien nos dice o nos quiera profetizar que nos entrega la llave de David, porque la llave de David se refiere al reino mesiánico, a la promesa del Mesías, y es el único autorizado de tener esta llave es Jesucristo. Amén. Y es la presentación de Jesús ante la carta de Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto, vamos a buscarlo aquí. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Muchos ven aquí en este versículo prosperidad material. Y muchos en este versículo predican sobre prosperidad material, sobre éxito. Sin embargo, hermanos, el contexto de toda la carta, el contexto de todo el capítulo nos dice más bien que se refiere a una oportunidad de evangelizar, una oportunidad de servir al Señor, o puede referirse incluso a la experiencia de entrar al reino consumado. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Realmente, hermanos, en este versículo no se sustenta ninguna promesa de prosperidad. En la carta, por ejemplo, de Esmirna, estudiamos que la prioridad del Señor no es hacernos ricos. No es la intención del Señor pagarnos con dinero, pagarnos con fama, pagarnos con prosperidades, con bienes materiales, la fe que nosotros profesamos en su nombre, hermanos. Porque la fe es algo totalmente espiritual y las recompensas que el Señor nos ofrece son celestiales. Si el Señor nos diera a cambio, o a cambio de entregarle nosotros nuestra vida al servicio del Señor, el Señor nos ofreciera bienes y fama y prosperidad material, eso haría que el Señor fuese injusto, porque entregarle nuestra vida entera al Señor a cambio de fama, a cambio de dinero, a cambio de todas estas cosas que se acaban, que se destruyen, que se terminan, sería totalmente injusto. Y Dios no hace eso. Es verdad, hermanos, que Dios desea y anhela vernos bien. Esto tampoco dice que el Señor nos quiere en la pobreza. Claro que no. A Dios está de acuerdo en que nosotros
seamos prosperados, que tengamos lo necesario, que vivamos bien. Pero no es la prioridad del Señor hacernos rico, ni que nosotros los cristianos desviemos nuestra mirada para anhelar toda la prosperidad terrenal sin desear primero todas las prosperidades celestiales o los galardones celestiales. Amén. Y dice el mismo versículo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una vez más, podemos recordar con amor la voz dulce del Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Les recuerdo, a esta carta Jesús no la critica, entra de lleno para elogiarla y para consolarla. Qué hermoso, hermanos, que a pesar de las muchas batallas que tenemos que enfrentar diariamente por amor a Cristo, pese a las muchas dificultades a las que nos enfrentamos, qué maravilloso que el Señor pueda decir, yo sé que tienes poca fuerza, pero conozco y sé que guardas mi palabra y que retienes mi nombre, que no niegas ser hijo de Dios, que no pierdes tu identidad. Qué maravilloso para nosotros, hermanos, el que el Señor sepa que a pesar de las muchas batallas que nos debilitan, a veces espiritualmente e incluso físicamente nos debilitamos, el Señor sepa que no estamos dispuestos a renunciar. Qué maravilloso es que el Señor sepa que a pesar de todo estamos dispuestos a estar allí confiando en su bendita palabra. Qué maravilloso. Dice el versículo 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quién no ha tenido, hermanos, oposición alguna vez cuando se desea avanzar en el camino del Señor? Cuando queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, siempre habrá alguien que se interponga para entorpecer el camino. Pero Jesús le dice a Filadelfia, yo haré que vengan aquellos judíos que te oprimen, y haré que se postren ante ti, y haré que reconozcan que yo te he amado. Esto puede ser claro literalmente. Dios podía hacer que cada uno de los opresores de Filadelfia viniese, se postrara y reconociese. Pero esto, hermanos, no tiene que ser simplemente literal, o nosotros no tenemos que esperar que la gente que nos hiere, que la gente que nos lastima, que nos ofende, tengan que venir. Dios lo puede hacer. Pero ese no es el caso. Lo que Dios está queriendo decirle a Filadelfia es que no importa dónde esté aquella gente y no importa que no venga exactamente delante de ti y públicamente te pida perdón, pero sí van a reconocer que no te pueden destruir porque tú eres una persona a quien Dios ama. Sí van a reconocer que tú eres diferente. Sí van a reconocer que tú eres hijo de Dios y que Dios mismo te guarda y te sustenta, que Dios te respalda. Lo tienen que reconocer. Y si Dios te da la oportunidad de que aquella persona que te hirió, de que aquella persona que te lastimó, venga delante de ti y públicamente te pida perdón, hermano, perdónelo. Perdónelo. Porque en este texto no está ni siquiera implícito la intención de humillar a los demás. Porque así como nosotros perdonamos, el Padre nos perdona. Si Dios nos da la oportunidad de que aquella persona reconozca delante de ti que te ha herido, perdónalo. Porque el cargo de conciencia debe estar en ellos y no en nosotros. Dice el Señor, yo haré que vengan aquellos que te oprimen, haré que vengan, se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Dice el versículo 10, y aquí vemos el galardón. Esa es una iglesia, ¿verdad?, que el Señor elogia y es una iglesia que aunque tiene poca fuerza,
Nosotros podemos notar en el estudio de las otras iglesias, muchas iglesias tenían cosas buenas, los elogios buenos, el servicio en crecimiento, no habían negado la fe, tenían paciencia, tenían amor arduo, amor incondicional. La iglesia, por ejemplo, de Sardis, una iglesia muerta que tenía todas las cosas para morir. Sin embargo, Filadelfia tiene poca fuerza. Sin embargo, el Señor no le reclama esa poca fuerza, sino que los consuela y los elogia. Y el versículo 10, empezamos y entra el Señor con el galardón a esta iglesia. Por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, este es un versículo clave para nosotros los cristianos, porque aquí de manera implícita nosotros vemos el arrebatamiento de la iglesia. No podemos predicar Filadelfia sin hablar del arrebatamiento de la iglesia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba es el juicio final de la gran tribulación. Los moradores de la tierra es la humanidad que rechazó la salvación a través de Jesucristo. En el griego, hermanos, la palabra para guardar, yo te guardaré, dice yo te pondré fuera de. Esto nos habla claramente que nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. El yo te pondré fuera de nos dice que el Señor nos dice que el Señor nos va a poner aparte. Esto no significa que Dios nos va a reservar dentro de la gran tribulación o dentro de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice yo les pondré fuera de. Esto dice, hermanos, que nos va a sacar, que nos va a poner a salvo. Esto nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Como dije, ¿verdad? En un principio, Filadelfia sufría de terremotos frecuentes. Toda la ciudad abandonó Filadelfia y se fue a vivir a las afueras de aquella ciudad y así salvaron sus vidas del terremoto que destruyó a Filadelfia en el siglo XVII. Pero la promesa del Señor de librarlos de la prueba no solamente es un hecho histórico, no solamente se queda allá atrás, para nosotros tiene un doble cumplimiento. Sí, es verdad, el Señor los guardó y los puso fuera de aquella destrucción, pero para nosotros es un doble cumplimiento que va más allá y que nos dice que nosotros seremos librados y arrebatados para el Señor antes de la gran tribulación, mucho antes de la gran tribulación. Sabe, hermanos, que estos días yo he estado escuchando sobre el famoso tatuaje digital patrocinado por el magnate de Microsoft. Hablan de que este tatuaje virtual digital va a ser puesto en la mano derecha o en la frente, y muchos por ahí están comentando que ya es el sello de la bestia. He escuchado, de gente que dicen que, por ejemplo, la pandemia que nos afecta alrededor de todo el mundo en estos momentos, dicen que es una conspiración, que el gobierno está tramando algo, que por eso nos tiene resguardado. La gente está hablando también del nuevo orden mundial, de muchas cosas que están alborotando de alguna manera al creyente, de alguna manera a la iglesia. Y la verdad, hermano, es que no sabemos nada a ciencia cierta, pero algo sí sabemos, y es que todo esto va a acontecer y se va a poner peor, pero cuando la iglesia ya haya sido arrebatada a los cielos. Nada de esto puede acontecer mientras que la iglesia está aquí clamando. Pero una vez que Cristo rescata a su iglesia, arrebata a su iglesia, entonces caerá el juicio de la gran tribulación y las cosas que se dicen serán peores. Pero nosotros seremos guardados de esa prueba que viene para todo el mundo. El versículo 11, hermanos,
Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y me encanta yo vengo pronto, porque en las cartas anteriores siempre dijimos que no era la segunda venida de Cristo, sino una visita especial, puesto que he aquí yo vengo pronto, venía después de la advertencia. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Si no haces esto, he aquí yo vendré a ti como ladrón. Si no haces esto, venía después de la advertencia. Ahora, esta iglesia no tiene críticas, no tiene advertencia, solo tiene elogio, solo tiene consolación. Así que aquí, versículo 11, yo vengo pronto, sí nos habla de la venida de Cristo. Y el vengo pronto es un momento que puede ser cualquiera. Dios en cualquier momento puede aparecer para arrebatar a la iglesia. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La corona ya la tenemos ganada. Jesús dice, solo tenemos que retenerla. Retén la corona. No permitas que nada, que nadie te robe lo que ya has ganado en Cristo Jesús. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El versículo 12 dice, al que venciere. Y aquí encontramos, ¿verdad?, otro galardón. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que retiene su corona, al que hasta que a la venida de Cristo se mantiene fiel, dice el Señor, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Antiguamente, hermanos, las naciones honraban a algún ciudadano, héroe o algún noble de la ciudad, erigiendo una columna dentro de algún templo pagano, y sobre esa columna esculpían el nombre de aquella persona, y de esta manera lo honraban, o de esta manera permanecía en la historia. Cuando alguien entraba al templo y veía las columnas y veía el nombre escrito, preguntaba por aquella persona, preguntaba por la historia, y se le contaba la historia. Era un momento de honra para los nobles, para aquellas personas que habían sido piezas claves en aquellas ciudades o en aquellos templos. Ahora el Señor, la promesa del Señor para Filadelfia es: no te voy a levantar una columna en honor a ti, sino que tú mismo serás la columna. Tú mismo serás honrado en el templo de mi Dios como una persona especial, como una persona clave que se afirmó en la casa del Señor, que fue clave para el evangelismo, que fue clave para la extensión del reino de los cielos. Tú mismo serás la columna si permaneces fiel. Y sobre ti se escribirá el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial es la que desciende del cielo, y el nombre de Jesucristo. Como diciendo, este pertenece a Dios, este pertenece a Cristo. Es un sentido de pertenencia. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. No de cualquier templo, sino del templo de mi Dios. Dice el versículo 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, no desmayemos. La hora en que seremos arrebatados a la presencia del Señor puede ser cualquier momento. Está ya muy cerca. No importa, hermanos, si nuestras fuerzas son pocas.
Dios sabe que luchamos. Dios sabe todo lo que nosotros padecemos. Dios conoce que nuestras fuerzas espirituales y aún quizá las físicas han sido debilitadas a causa de las pruebas, a causa de muchas cosas. Pero el Señor sabe, hermano, que nosotros le amamos y que estamos dispuestos a esperar en su bendita palabra, en su bendita promesa. No desmayemos. Retén tu corona hasta que el Señor venga. Él viene pronto, seremos arrebatados. Todas las cosas que ahorita se están escuchando, todas las cosas que a veces buscan solo perturbar nuestra paz, no le preste atención. Usted céntrese en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Usted céntrese allí, busque la dirección de Dios. No dejemos de orar, de buscar el rostro del Señor. La venida de Cristo está ya a las puertas, hermanos, y todo aquello va a acontecer, sí es verdad, pero será cuando la iglesia ya haya sido arrebatada. Por cuanto tú has guardado mi palabra, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, es momento de reforzar nuestra oración, es momento de que nuestra fe esté viva, es momento de levantarnos porque el galardón está cerca. Nuestro Señor viene pronto. Así que yo le invito a seguir adelante, hermanos, confiando en el nombre del Señor, confiando en la palabra del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y añada bendición a esta palabra. Yo les invito de igual manera a compartir este video. Les invito a suscribirse y a comentar cualquier duda o incluso peticiones de oración. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima carta.